Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien y listos para sumergirse en un tema que estoy segura les va a encantar, sobre todo a aquellos de ustedes que son fanáticos de las telenovelas turcas y de la farándula internacional. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre dan de qué hablar en el mundo del espectáculo, la relación y los recientes giros en torno a dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han leído bien, el título no miente. Vamos a hablar de la verdad, o al menos de lo que se rumorea y se comenta, sobre Demet Özdemir y un posible regreso sorprendente con Can Yaman. Sé que esto suena a telenovela en sí misma, ¿verdad? Pero créanme, la realidad a veces supera la ficción. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, para muchos de nosotros, una historia de cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una de las parejas más adoradas de la televisión turca, y su romance en la vida real solo avivó aún más las llamas de la pasión entre sus seguidores. Recordamos perfectamente cómo cada aparición pública juntos, cada foto compartida en redes sociales, era analizada al milímetro. La complicidad, las miradas, los gestos, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja destinada a durar. Sus carreras además despegaron de forma meteórica gracias a esa serie, y ambos se consagraron como ídolos a nivel internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo, los rumores de separación comenzaron a circular. Al principio eran solo susurros, pero poco a poco se hicieron más fuertes, hasta que inevitablemente, la noticia se confirmó: Demet y Can habían tomado caminos separados. Las razones exactas nunca se esclarecieron del todo. Siempre hay versiones contradictorias, especulaciones sobre agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, lo típico en estos casos. Para muchos fans, esta ruptura fue un verdadero golpe, ya que se habían encariñado tanto con ellos como pareja. Pero la vida da muchas vueltas, y en el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades y los regresos sorprendentes son pan de cada día. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestro vídeo de hoy. Últimamente los vientos de la farándula han comenzado a soplar en una dirección que ha puesto a todos los fanáticos en estado de alerta máxima. Se habla y mucho de un posible regreso de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Es esto posible? ¿Hay algo de verdad en estos rumores o es solo la esperanza de los fans mezclada con la imaginación? Pues bien, hay varios indicios que están alimentando estas especulaciones. Para empezar, ambos actores han estado compartiendo ciertos likes e interacciones en redes sociales que no han pasado desapercibidas. Pequeños gestos como dar me gusta a publicaciones del otro, o comentarios sutiles, pueden parecer insignificantes para el ojo inexperto, pero para los detectives de la farándula como nosotros, son pistas valiosísimas. Además, se ha rumoreado que ambos podrían estar participando en nuevos proyectos que casualmente podrían llevarlos a coincidir de nuevo. Aún no hay nada oficial, ojo, estos son solo rumores, pero los rumores en este mundillo a veces se convierten en la antesala de la realidad. Además, no podemos olvidar la fuerte conexión que ambos mantienen con Turquía, a pesar de que sus carreras también se han expandido internacionalmente. Ambos han expresado en numerosas ocasiones el cariño que sienten por su país y por la cultura turca. ¿Podría ser que un proyecto conjunto en Turquía, algo que los devuelva a sus raíces, sea el catalizador para reencontrarse? Es una posibilidad que sin duda emociona a muchos. Otro punto a tener en cuenta es la madurez que ambos han demostrado en sus carreras. Han tenido tiempo para crecer, para aprender de sus experiencias pasadas y quizás, para darse cuenta de lo especial que fue lo que vivieron juntos. A veces el tiempo y la distancia ayudan a ver las cosas con mayor claridad y a valorar lo que se tuvo. La presión del estrellato, la exposición mediática constante, son factores que pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Quizás, ahora que ambos están en un punto más consolidado de sus carreras, con más experiencia y quizás más herramientas para manejar la atención pública, podrían estar considerando darle una nueva oportunidad a lo que una vez tuvieron.
Seamos honestos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Cuando están juntos, ya sea en pantalla o en entrevistas, la energía fluye de una manera que atrapa al espectador. Han logrado conectar con el público de una forma muy genuina, y muchos esperan verlos unidos de nuevo, tanto profesional como, quién sabe, personalmente. La idea de un regreso en pantalla, trabajando juntos en una nueva serie o película, sería un bombazo absoluto. Imaginen la expectación, la audiencia que generaría algo así. También hay que considerar que el mundo del entretenimiento es muy cíclico. Las parejas que triunfan, que tienen una conexión especial con el público, a menudo vuelven a unirse para capitalizar ese éxito. No sería la primera vez que vemos a dos actores que tuvieron una relación exitosa en pantalla, se separan en la vida real y luego vuelven a trabajar juntos para deleite de sus fans. Ahora, es fundamental ser cautelosos. Como dijimos, todo esto son rumores, especulaciones. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de ellos o de sus representantes, debemos tomarlo con pinzas. Sin embargo, la cantidad de comentarios, las interacciones en redes, los pequeños guiños que se detectan, nos hacen pensar que algo se está cocinando. Y sinceramente, como amantes del drama y del romance, esta posibilidad nos emociona muchísimo. Hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus carreras por separado, y les ha ido muy bien. Demet ha participado en proyectos muy exitosos como Erkencikus, y también en series de plataformas de streaming que la han dado a conocer aún más a nivel mundial. Can Yaman, por su parte, también ha tenido participaciones internacionales y ha estado muy activo en otros proyectos. Cada uno ha forjado su propio camino, y eso es admirable. Pero la magia de lo que crearon juntos, esa chispa única, es algo que muchos fans echan de menos. ¿Y qué significa este supuesto regreso sorprendente para sus carreras? Si se confirma, sin duda sería un movimiento estratégico muy inteligente. Ambos saben el poder que tienen cuando trabajan juntos, el impacto que generan. Sería una forma de reconectar con esa base de fans que los catapultó a la fama internacional y, al mismo tiempo, atraer a nuevas audiencias. Para concluir, hemos explorado los rumores y las señales que apuntan a un posible regreso de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado la química explosiva que tuvieron en Erkencikus, y cómo su romance capturó los corazones de miles. Hemos analizado los pequeños gestos en redes sociales y la posibilidad de nuevos proyectos que podrían reunirlos. Si bien nada es oficial aún, la esperanza de los fans y los indicios actuales nos invitan a mantener la expectativa. Sería un regreso que sin duda, marcaría un hito en el mundo de las telenovelas turcas y la farándula internacional. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece todo esto? ¿Creen que hay posibilidades reales de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos, o incluso a retomar su relación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido jugoso y lleno de actualidad, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.